Hola, mi nombre es Valeria Samaniego y yo les voy a hablar sobre semiología. La semiología o semiótica es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos como base para la comprensión de toda actividad humana. Símbolo. Se entiende por símbolo a un objeto o evento presente que está en un lugar de otro objeto o evento ausente en virtud de un cierto código. Representación perceptible de una idea. Entre signos y símbolos hay diferencias. Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos y algunos, como los signos gestuales, incluso por ciertos animales. Los símbolos son específicamente humanos. Los signos señalan, son específicos de un cometido o una circunstancia. Los símbolos tienen un significado más amplio. Código lingüístico. Conjunto de unidades de toda lengua que se combina de acuerdo a ciertas reglas y permite la elaboración de un mensaje. Hay dos tipos de código lingüístico: el oral, que son sus mensajes no llegan a través de sentidos, es instantáneo, no permanece en el tiempo, se tiene acceso a él por el sentido del oído; y el escrito, que se capta a través de la lectura, no se adquiere de manera espontánea, sino que requiere aprendizaje consciente, está estructurado en signos gráficos que al organizarse forman palabras. Código paralingüístico. Los códigos paralingüísticos son un conjunto de signos no verbales que acompañan la comunicación lingüística y que complementan la comunicación, especialmente la interpersonal, como son los gestos del rostro y ademanes corporales. Son sistemas de signos que, aunque no se identifican con el lenguaje, están próximos a él cual apoyan, complementan o sustituyen en el proceso de la comunicación. Códigos extralingüísticos. Los códigos extralingüísticos pueden ser significantes tanto para el hablante o como para el oyente, o solo para uno de ellos. El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios. Existen contextos naturales y artificiales. El lenguaje tiene componentes que es fonología, se ocupa del aspecto sonoro del lenguaje, tanto las reglas de su estructura como la secuencia de sonidos. Semántica, se ocupa del significado que adquieren las distintas combinaciones de sonido, esto es, las palabras, son las unidades fundamentales del lenguaje. La gramática, que es sintaxis y morfología. La sintaxis es el conjunto de reglas para formar las oraciones, y la morfología, con esta se pueden construir nuevas palabras usando esa raíz y añadiéndole componentes. La pragmática adapta el lenguaje de cada uno a la sociedad en la que vive para hacerlo comprensible. Lingüística. El lenguaje tiene componentes que es fonología, se ocupa del aspecto sonoro del lenguaje, tanto las reglas de su estructura como la secuencia de sonidos. Semántica, se ocupa del significado que adquieren las distintas combinaciones de sonido, esto es, las palabras, son las unidades fundamentales del lenguaje. La gramática, que es sintaxis y morfología. La sintaxis es el conjunto de reglas para formar las oraciones, y la morfología, con esta se pueden construir nuevas palabras usando esa raíz y añadiéndole componentes. La pragmática adapta el lenguaje de cada uno a la sociedad en la que vive para hacerlo comprensible. Lingüística. Es el estudio científico de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas, como su evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. La lingüística tiene elementos que son: fonética, estudia el conjunto de sonidos de una lengua; fonología, estudia la función y el valor del fonema; semántica, estudia el significado de los lingüísticos; morfosintaxis o gramática, que estudia las formas, las clases, las reglas y las relaciones que rigen las combinaciones entre signos lingüísticos; y la lexicología, que estudia el vocabulario de una lengua. La semiología tiene 4 dimensiones: la léxica, la sintáctica, la semántica y la pragmática. La dimensión léxica se refiere a la producción de los signos. La dimensión sintáctica se refiere a la combinación de atributos visuales que determinan la facilidad de construir nuevas palabras usando esa raíz y añadiéndole componentes. La pragmática adapta el lenguaje de cada uno a la sociedad en la que vive para hacerlo comprensible. Lingüística.
Es el estudio científico de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas, como su evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. La lingüística tiene elementos, que son fonética, estudia el conjunto de sonidos de una lengua; fonología, estudia la función y el valor del fonema; semántica, estudia el significado de los lingüísticos; morfosintaxis o gramática, que estudia las formas, las clases, las reglas y las relaciones que rigen las combinaciones entre signos lingüísticos; y la lexicología, que estudia el vocabulario de una lengua. La semiología tiene 4 dimensiones: la léxica, la sintáctica, la semántica y la pragmática. La dimensión léxica se refiere a la producción de los signos. La dimensión sintáctica se refiere a la combinación de atributos visuales que determinan la facilidad con la cual los signos visuales pueden ser distinguidos o reconocidos. La dimensión semántica se refiere al sentido de las palabras, que es el significado, especificando cuáles cualidades del signo visual que le permiten representar o referirse a un objeto, proceso o concepto. Y la dimensión pragmática se refiere al uso de los signos. Se plantea si la audiencia a la que se pretende llegar reconoce y percibe el signo con el mismo sentido con el que fue diseñado. Gracias.